Bienvenido una vez más a El Límite de lo Normal. Te aseguro que no podrás evitar los escalofríos. A continuación. Si esas carreteras están solas, digamos, normalmente a veces en la tarde no encuentras muchos autos. Me imagino que a esas horas de la madrugada pues no hay ni un alma ahí. Sí, absolutamente nadie se nos cruzó en el camino. Ese lapso de camino que te digo que está totalmente vacío, sin población, es de aproximadamente media hora el que recorres. Te digo que es puro campo. Ok. Encontramos a una persona, pues sí, tenía forma de persona, no te puedo decir una persona porque no le vimos el rostro o extremidades humanas. Percibimos que no tenía ni pies porque se veía que estaba como flotando. Ok. A ver. Ves que te comento que en esta carretera hay árboles frutales, y son grandes, de peras, en uno de ellos había como un hueco, ese sí, para que veas, eran llamas. Sí, desde ese día que fue al río y todo, y de repente se cayó, dice la abuelita o la bisabuelita, dice que su alma se la quedaron los ateteos. Que pasa un caballo, así, pero, o sea, lentito. Los cascos los escuché así relativamente cerca, porque hasta te puedo decir que escuché que pasaron al lado de la ventana. Pero se observa como a la hora de enfocar a la madre, en la parte de atrás de donde está la madre, está el féretro de la niña, y a la hora de que la están enfocando, ella como que se hace a un lado y aparece la niña. Entonces el entrevistador, él empieza a hacer preguntas, y en eso, ahora sí que como si fuera una interferencia de radio, o sea, llega otra entidad que dice que él es el demonio que se encarga de controlar a las lloronas, ¿no? Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a El Límite de lo Normal. Y hoy tenemos una voz nueva en el canal, y también viene con buenos relatos. Y pues también voy a presentar ahí algunos videos de evidencia. Hay evidencia. Quédense hasta el final para que la puedan ver. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a Brandon, que trae una serie de historias impresionantes. Bienvenido, Brandon. ¿Qué tal, amigos? Gracias por la invitación. Sí, no, ya desde cuando lo estábamos posponiendo, y fíjate, ahorita hasta el ambiente está idóneo para escuchar los relatos que tienes que compartir con nosotros. Aquí no sé si se alcanza a escuchar en el sonido, pero hay gatos aquí que están maullando y los perros aquí están ladrando y todo. Le está poniendo un poquito de ambiente, un poquito de sabor al asunto. Bueno, vamos a iniciar. Yo recuerdo que tuvimos ya la oportunidad de platicar en persona y me contaste algunos relatos que sí me dejaron algo impresionado, y te comenté que si los puedes compartir para que igual los escuche el auditorio. Y pues enos aquí. Así que tú arráncate, yo ahí te voy haciendo preguntas, a lo mejor para que la gente se lo pueda ir imaginando un poquito mejor. Pero adelante, Brandon, estás ahora sí que en tu micrófono. Gracias. Pues sí, mira, como te había platicado anteriormente, pues por motivos también del trabajo, salimos ya anoche y pues han pasado algunos acontecimientos pues sí anormales. En una ocasión, antes yo con el expatrón que yo tenía, nos fuimos a un pueblo llamado Nealtican, en el cual hay un camino donde hay pues mucho campo. O sea, está la carretera, pero alrededor es puro campo abierto. Ok, digo, ahí solo para dar un poquito de contexto, esto es como si fueras para subir al Popo, ¿no? O sea, esas comunidades de por allá. Sí. O sea, hay como, digamos, en la carretera a veces hay tramos donde no puedes ver una casa en varios kilómetros, Sí, nada ¿no? de población, nada, okay. Exactamente. Es puro campo, árbol de frutos. Sí, realmente, de hecho, la carretera no tiene ni iluminación, por lo mismo de que pues no hay nada de población. Eran las 3:30 alrededor de la mañana. Ok. Fuimos esa vez mi patrón que tenía era algo alocado, y como en ese entonces estábamos de vacaciones, yo tenía aproximadamente unos 15, 16 años. Ok.
salíamos tarde porque pues echábamos ahí desmadre ahí con el patrón, con los clientes que llegaban, que pues ya éramos muy conocidos ahí. En esa ocasión nos dice, pues, ¿quieren acompañarme a mi pueblo? Sí, entonces esa vez nos dijo que lo acompañáramos a traer carne, ya que su papá iba a desvivir a unos marranitos y le iba a vender un buen tanto de carne. Le dijimos, ¿a qué hora? Pensando que vamos a ir al día siguiente, y nos dice, no, Ok. de una vez, vamos de una vez. Ajá, esto es como, está como curiosa la decisión, ¿no? De Sí. ir a las 3 de la mañana o ir o sea, al día siguiente. ¿Por qué crees que como que haya decidido ir a esa hora? Pues yo creo simplemente se le ocurrió. Es que te digo, era un poco alocado. Sí, era así locochón. Sí, locochón, y le valía. Ajá, ajá. Y pues éramos 2 trabajadores que estábamos con él y él. Y pues dijimos somos 3, hasta nos cargamos ahí unos utensilios para llevarnos por seguridad. Sí, claro, para la protección La personal. protección personal, exactamente. Pues vamos, qué chinga. Uno también joven. Sí, Entonces, claro. En fin, él tenía una camionetita, nos fuimos en su camionetita. Todo normal, íbamos platicando, todo relax. Por lo mismo de que no se sintiera abrumador el camino como te lo describí, pues íbamos platicando de trabajo, etcétera. Duda ahí. Y por ejemplo, desde donde ustedes se encontraban hasta el lugar donde iban, ¿de cuánto tiempo era el trayecto? Pues aproximadamente como cerca de 1 hora, Ok, unos ok. 40 minutos más o menos. O sea, tomar camino 1 hora y prácticamente ahora sí a oscuras. Y pues es raro, yo creo que si esas carreteras están solas, digamos, normalmente a veces en la tarde no encuentras muchos autos. Me imagino que a esas horas de la madrugada pues no hay ni un alma ahí. Sí, absolutamente nadie se nos cruzó en el camino. Ese lapso de camino que te digo que está totalmente vacío, sin población, es de aproximadamente media hora Ok, el que ok. recorres. Y pues en esa media hora, pues sí, como mencionas, en el día no te encuentras muy poca circulación de autos, pues en la madrugada absolutamente nadie venía acompañándonos. Y te digo, ahí es de estar alerta, en primera, porque no hay nada, no hay lámparas que iluminen el camino. Entonces el auto tiene que llevar buena iluminación. En fin, íbamos normal, platicando. Y como a mitad de ese tramo, que te digo que es puro campo, Ok, encontramos a una persona. Pues sí, tenía forma de persona. No te puedo decir una persona porque no le vimos el rostro o extremidades humanas. Pero pues queremos pensar que era una persona. A la orilla de la carretera la vimos como aproximadamente unos 10-15 metros antes de llegar. ok. La vimos desde antes porque estaba como iluminada, o sea, tenía iluminación. A la hora de estar más cerca de esta cosa, Oye, pregunta ahí. Y por ejemplo, cuando dices iluminación, ¿te refieres como a que estuviera en llamas o como si fuera, no sé, como un tipo de foco? sí, más o menos como un foco, así como un aura. Como Ah, ok, ok. un resplandor, más o menos, sí, de luz blanca, porque era blanca. Ah, ok. Y era una persona así como cubierta con un velo, un trapo así blanco, pero resplandeciente. Ok. Lo único que alcanzamos a ver es cómo levantó su mano. Ya ves que cuando levanta uno su mano para parar, ya sea la combi, el camión, Ok. así nos hizo la parada. Y la alcanzamos a ver bien, pues casi de frente, porque pasamos al lado de ella. Los 3 personas que íbamos en la camioneta. Percibimos que no tenía ni pies porque se veía que estaba como flotando. Ok. Y en ese momento de la hora de cruzar, íbamos caminando, pues de repente como que nos quedamos así privados. Se hizo un silencio sepulcral y no supimos cómo reaccionar. De hecho, temimos porque el conductor, que era mi patrón en ese entonces, perdiera el control. Todo bien, gracias a Dios todo fue Ok. normal. Fueron como aproximadamente 1 minuto en el que nos quedamos así perdidos de la nada. Ya hasta que volvimos a retomar el habla, porque realmente nos quedamos mudos de ver tal cosa, porque pues en medio de la carretera, sin ninguna población, ver ese tipo de situación, pues sí te congela al momento.
Oye, y duda, por ejemplo, ahí, o sea, lo ves, me imagino que lo ves a lo lejos y como que de repente dicen, oye, mira, ¿qué es eso? Y de repente ya cuando pasas y ves que es algo pues fuera de lo normal, ¿cuál fue la sensación? O sea, ¿tú sentiste miedo o no te dio miedo? A ver, ¿me puedes describir Pues la mira, sensación? fíjate que sí hay cosas que dan miedo, pero en ese momento a la hora de pues, no saber qué es, más de sentir miedo fue más de como de curiosidad, como de sentir pues qué cosa, ¿no? Pero al momento de pasar y verlo, sí entra el miedo, sí se te eriza la piel porque no te deja, en ese momento al menos yo no sentí como que me quisiera decir algo o moverme siquiera. Sí te quedas así congelado pensando qué rayos fue lo que acabas de ver, ¿no? Sí se siente esa sensación, pues sí, de temor. Ya al poco tiempo, pues sí empezamos a hablar de la situación, sí, entre nosotros platicar, preguntarnos, ¿tú viste también lo mismo? Sí, viste que nos alzó la mano, sí, nos quería parar, pero pues ni modo de detenernos también en ese momento. En fin, llegamos al destino. Ok, Su papá de mi patrón nos platica que regularmente mucha gente ha visto a esa persona, que desgraciadamente también en ese recorrido, en ese camino, han desvivido muchas personas en accidentes. Por lo Ok. mismo de que la carretera, te digo, es muy oscura, ¿no? Y lamentablemente también tiene demasiados baches, entonces muchos pierden tal vez el control y terminan en deceso. ok, Ese día el señor nos regaló, ya sabes, ¿no? Un típico cigarrito para el susto. ok, ok. Y nos dijo, ustedes tranquilos, váyanse tranquilos, no pasa nada malo, solo fue el susto. Pues bueno, terminamos de ir a hacer lo que hicimos y de regreso pues teníamos, pues ya ahora sí, para que veas el miedo como- de volver. Sí, claro. de Más o volver menos sabías que tenías que pasar por donde, nuevamente ¿no? ahí, sí. exacto. Y pues para nuestra sorpresa no lo encontramos nuevamente, pero nos pasó otra cosa más extraña. Ok, a ver. Ves que te comento que en esta carretera hay árboles frutales, y Ok. pues son grandes, de peras, en uno de ellos había como un hueco, ese sí, para que veas, eran llamas. O sea, Ok. se le veía fuego así en medio del tronco, era un tronco grueso. Ok, ok. Y al fondo, bueno, nos detuvimos a ver ese tronco porque pues fue algo extraño que en ese momento pues todavía tuviera, pues sí, fuego alrededor, prendido todavía. ¿El fuego estaba en la base o en la No, parte de arriba? No, mira, es el tronco del Ajá. árbol y en medio del tronco, En así medio tal del tronco. cual del tronco, es un agujero que algo lo atravesó, como si algo lo atravesara y quedó así alrededor, prendido en llamas. Nos detuvimos, ahí sí, para que veas, nos detuvimos porque fue algo como, pues sí, sorprendente que él atravesara completamente al árbol, al tronco del árbol, y era un árbol grueso y la circunferencia estaba bien hecha, no era como que un hoyo así todo deforme, o sea, era una circunferencia exacta. Y te digo, se veía así el aro de fuego alrededor de ese hoyo. Nos detuvimos y a lo lejos se oía algo como que revoloteaba, pero así como alas grandes, se oían grandes, que Ok. revoloteaba así inmenso. En ese momento también, en más de sentir curiosidad, nos entró todavía más el miedo. Lo que optamos, porque sí nos habíamos bajado del vehículo, Ajá. lo que optamos fue correr, porque ya nos estábamos acercando para ver el tronco. Ya ves que creencias, una de sus creencias de que era mi patrón, decía que si ves fuego es porque hay tesoros. Ajá. He escuchado así, fuegos fatuos, ¿no? Ajá, más o menos. Fuegos fatuos, me parece. Ajá, sí. Supuestamente lo ven. Donde hay un tesoro, luego se acercan, desaparecen, ¿no? Y eso te indica, son por lo regular llamas azules. Llamas Algo así. azules, sí. Pues en él tenía esa idea de que a lo mejor podíamos encontrar algo Ajá. de valor, más que nada. Sí, claro. Yo creo que pues sí, por eso se aventuraba, porque pues no cualquier persona Sí. ve algo así y dice, pues Me a ver, detengo, vamos a a ver ver. qué. Sí, no, y luego en medio de la noche está cañón. Sí, y así fue como nos bajamos y entre más nos acercábamos, más escuchábamos ese revoloteo. Entonces, pues al escucharlo ya más como que más cercano a nosotros,
pues sí, nos metió miedo y nos echamos a correr de la camioneta y vámonos. Porque sí, no era de que se escuchara algo normal, y menos a esas horas de la noche. Sí, fíjate que yo tengo ahí como una experiencia similar. Digo, más o menos en la carretera, tal vez no las mismas circunstancias, pero por ejemplo, hace tiempo yo viajaba a Nanacamilpa. Sí, has visto la carretera, ¿no? Sí, o sea, la igual. carretera igual está... Bueno, y yo me iba, digamos, por la libre, ¿no? O sea, entonces no tomaba como autopista ni nada. Entonces me iba por la libre y hace cuenta que, pues, de repente regresar ya en la noche de allá está como un poquito complicado. Y más por los vivos que por los muertos, Por los ¿no? muertos, Porque sí sí. está complicado. Entonces, haz de cuenta que un día tuve que ir para allá y me acompañaban 2 personas. Pero llegamos, fuimos como a hacer algo ahí rápido en el pueblo y la idea era que nosotros regresáramos, pero antes de que nos cayera la noche en la carretera, porque pues, precisamente como que no queríamos agarrar la carretera de noche. Entonces, en ese era el tiempo así como que más o menos se oscurecía como 6 de la tarde, ya se empezaba a oscurecer. Y entonces haz de cuenta que nosotros lo que hicimos fue, llegamos, nos superapuramos y a las 6 ya estábamos tomando la carretera. Entonces haz de cuenta que empezamos a recorrer el camino de regreso. Y haz de cuenta que hay un chorro de árboles igual en ese camino alrededor. Entonces, ya por ejemplo, cuando nosotros veníamos, alguien de los acompañantes empezó a decir, oye, ¿ya viste la luz que está allá atrás? Y yo iba manejando, entonces yo como que no pude ver mucho, ¿no? Porque yo nada más, o sea, como que espejé. Y no le hice así como mucho caso, ¿no? Pero entonces ya estaba así como cayendo la noche y todo. Y haz de cuenta que era como un rayo, como si fuera un rayo de luz. De hecho, se veía así como entre azul blanquecino. Porque la persona que iba de copiloto igual dijo, oye, sí es cierto, ya lo vi. O sea, ¿y qué es eso? Pues quién sabe, a lo mejor un rayo. Y haz de cuenta que como que dijo, mira, todavía ahí viene. O sea, como parecía como que entre los árboles, o sea, lo que yo alcancé a espejear, haz de cuenta que era una luz que era como si fuera un rayo Una eléctrico, centella, ajá, que pero camina. haz de cuenta que caminaba entre los árboles, o sea, y como que nos iba siguiendo. Llegamos ahí a un camino donde está, hay como un entronque y por ahí se ve donde pasaba como el tren o hay unas vías. Y haz de cuenta que nos siguió un buen tanto. O sea, iba rápido esta cosa. O sea, entre los árboles iba rápido y brillaba. Yo no lo pude apreciar así como bien a detalle porque yo iba manejando. Entonces nada más espejeaba y veía como esa cosa como que se movía entre los árboles. Entonces haz de cuenta que yo seguí. Esta cosa nos siguió hasta esa curva. Y esta cosa siguió así, ya derecho. Y sí lo vi así, o sea, era una... Sí, como si fuera un rayo, una centella ahí que iba avanzando entre los árboles. Entonces, haz de cuenta que yo la verdad como que no le di explicación. Y la verdad como que yo no me concentré mucho en ese momento en eso que sucedió. Sino que yo como que ya quería llegar, ¿no? Sí. O sea, iba muy atento como al camino porque pues, la carretera igual está oscura. Ya una vez que llegamos a nuestro destino, empezamos igual a platicar. Oye, ya pregunté, oye, pues ¿qué es lo que vieron? No, pues es que vimos que era como un rayo así. Entonces, coincidimos en lo que vimos todos, pero, o sea, no vimos así, ni siquiera había tiempo como de tener miedo, ¿no? Simplemente era algo como extraño. Pero, entonces, siempre, hasta la fecha me sigo preguntando como qué fue. O sea, a lo mejor podrá ser, no sé, algún fenómeno natural que pueda tener una explicación. Y pues la verdad yo lo he intentado buscar, por ejemplo en Google, algo así, pero no he encontrado ninguna explicación que diga así como que sea, ¿cómo te diré? Sí, una explicación científica, digamos. Sí, exacto. Que te describa qué fue lo que pasó, ¿no? Hey. Pues fíjate que y ahorita que platicas así de los árboles, de los caminos. Ok. Yo tuve un amigo también que ya grande, señor,
me platicó que en sus tiempos, ves que aquí donde vivimos pues está el río Toyac. Ok. Este río Toyac, me platica este señor que pues antes pues es totalmente distinto a lo que hoy conocemos. Antes me platicó que estaba lleno de árboles, el agua era cristalina, que de hecho pues familias iban a convivir ahí, señores iban a pescar porque pues tenía vida silvestre. Y que en este río Toyac, aquí precisamente en este pueblo, está un puentecito que conecta donde están las aguas residuales. Aquí estás hablando aquí atrás donde está la tratadora. Ah, ahí la más o planta menos. tratadora ves que hay un puente. Ajá. Pues este puente dice que era más como que más rústico. Tenía bien formadito de piedra. Ok. Árboles alrededor, más árboles, porque de hecho hay árboles todavía, pero pues Sí. Antes habían más vida de flora. Entonces decían que él platicaba que cuando cruzaba este puente, y no únicamente él, sino todas las personas que pasaban por ahí, pues tenían testimonios de que les aventaban piedras. Les aventaban piedras y que oían risas, como así muy bajitas, risas así, que se carcajeaban a la hora de aventarles estas piedras. Entonces se decía que en ese entonces en este puentecillo vivían duendes y que eran los que pues te hacían ese tipo de bromas. Ves que se rumorea. Bueno, yo sabía que estos duendecillos pues son traviesos. Entonces estos así optaban pues por aventarles piedras a las personas que transitaban por este puente. Pero que pues era muy... pues ya la gente no lo tomaba ya tan de extraño, porque pues decían son duendecitos, no te hacen otra cosa más que aventarte las piedras. Tampoco era como que te aventaran unas piedras enormes, pero pues sí decían que pues era algo que ya como pertenecía ya a la esencia de aquí del pueblo, de que si cruzabas ese puente pasaba algo con estos duendecitos. Fíjate que está como curioso eso que cuentas. Fíjate que en un sábado de gloria yo estaba pues chamaco, me acuerdo, o sea, yo creo que tenía como unos 12, 13 años, ¿no? Entonces yo tenía ahí como mi bolita de amigos. Había uno de ellos que ya sabía manejar y su papá le prestaba el auto. Y entonces haz de cuenta que el señor nos decía: nada más cooperen para la gasolina, tengan cuidado y pues váyanse, ¿no? Entonces, por ejemplo, sábado de gloria, esta pues historia ahí nos juntamos continuará con los vecinos y todo, y nos vamos a un río por aquí cerca. de inmediato. Es un, digamos, no hay como gran ciencia, simplemente era así como un caño donde pasaba el agua. Y entonces ahí nos fuimos a mojar. Sí. Entonces, ves que estamos cerca de los volcanes, pues haz de cuenta que era agua fría. Sí, ahí helada, donde, sí. ahí bien helada donde fuimos, pero ahí estuvimos conviviendo un rato. Y pues ya sabes, sábado de gloria, llegó un chorro de gente y ahí andábamos jugando. Y pues como chamacos, pues nos andábamos correteando así y todo. Entonces recuerdo que un vecino, haz de cuenta que ya cuando nos íbamos, lo mandan así como... se le había olvidado, no sé si sus chanclas o qué. El chiste es que este cuate se regresa y él era muy desastroso, ¿no? Entonces, haz de cuenta, él andaba como brincando ahí en las piedras de ese, pues, arroyito que bajaba. Y entonces, en eso que andaba brincando, se cae y se da un guamazo en el agua. Pues ya no sucedió más, se levantó y ya, todos nos fuimos. Sí. Y entonces, haz de cuenta que pasó poquito tiempo, yo creo que a lo mucho una semana. Y entonces en la noche, haz de cuenta que este cuate empezaba a salirse de su casa. Se salía corriendo y corría como chistoso porque, o sea, no era como que corría normal, sino como que llevaba sus manos hacia el frente y corría como con ritmo, como que un paso tras otro, pero los daba de una manera chistosa, como Sí. que se balanceaba. Y salía este cuate así haciendo como ruidos y salía corriendo así y lo salían a corretear. Pero ya, digamos, 10, 11 de la noche. Y en ese entonces, pues, haz de cuenta que pues, todo el mundo dormía más temprano, ¿no? Entonces era como raro. Y luego en la colonia, pues no había, estaba muy oscura. Entonces,
pues cualquier ruido, pues como que sí decías que hubo algo raro sucede, ¿no? Entonces nosotros teníamos segundo piso y pues yo luego sí me asomaba y sí lo alcancé a ver, o sea que salía corriendo y ya se iba. Entonces una persona que es su tía trabajaba con nosotros en ese entonces y le pregunté al otro día, así de, oye, ¿qué pasó con este cuate? O sea, porque lo vi así que salió corriendo. Sí. Y ya me dijo, no, dice, pues es que, dice, desde ese día que fue al río y todo, y de repente se cayó, dice la abuelita o la bisabuelita, dice que su alma se la quedaron los ateteos, ¿no? Y entonces, yo nunca había escuchado eso de los ateteos, fue la primera vez que yo escuché eso. Y le dije, pero ¿cómo los ateteos? O sea, ¿eso qué es? Sí. Y me dijo, fíjate que hay unos espíritus como duendes o algo así. Dice, son como duendes que están en el agua. Dice, entonces cuando tú cruces un río, ya sea en la noche, o si tú te llegas a caer en un río, ya en la noche, como fue ese día, o sea, porque ya nos estábamos retirando porque ya estaba oscureciendo, dice, si tú cruzas un río en la noche, tienes que tomar una vara y cuando lo cruces y lleves un niño, tienes que pegar en el suelo y le tienes que hablar por su nombre al niño, le tienes que decir, fulanito, ya vámonos. Ya levántate. Sí, ya levántate. Sí. ¿Por qué? Porque dice así ya no se queda en su alma los ateteos. Y entonces, pues ya platica eso. Y la otra era que, o sea, que lo tenían que ir a levantar. Y tenían que hacer una oración, por ejemplo, si alguien se caía. Un ritual. Exacto. Sí. Bueno, el chiste es que, o sea, yo como que dije, pues quién sabe, para mí sonaría a lo mejor que este cuate, pues no sé, a lo mejor tiene algún desorden mental, ¿no? Sí, sí, no sí. sé, es sonámbulo o algo así. El chiste es que esto siguió sucediendo, así como por una semana, y hasta donde ya empezaron a ver, o sea, dónde se había caído y todo. Y lo que tengo entendido es que como que la bisabuelita preparó mole, preparó tamales y no sé si un pollo o arroz. Y todo lo pusieron así como en un chiquehuite y lo fueron a dejar como una ofrenda al lugar donde el niño se había caído. Y a partir de eso se le quitó el malestar, ¿no? Entonces, digo, yo viví solamente una parte que fue, o sea, que yo sí lo pude ver, o sea, que tenía un desorden, lo vi cuando se cayó, pero, o sea, ya desconozco yo, por ejemplo, si él si hayan llevado esa ofrenda, ¿no? Es lo que dicen. Pero está curioso eso, o sea, como duendecitos del agua. Sí, igual así, exactamente me pasó lo mismo con una de mis hermanas. Ves que aquí en el pueblo está el parque de los petroleros. Ah, ok. Ves que ahí está un canal de agua. Creo que ahorita ya no pasa el agua, pero antes sí se... Lo recuerdo antes, ahorita la verdad es que no me he fijado. No, y bueno, yo la última vez que lo visité creo ya no pasa el agua. Pero antes ves que está el canal y pasaba el agua, le llamaban la canaleta. Ahí igual pues ves que está la canchita de básquetbol. Fuimos un domingo con mis papás, nosotros estábamos chicos, unos 12 años, 11 años aproximadamente, mi hermana tenía unos 8 años. Ok. Fuimos y estábamos jugando básquet, el balón se va hacia ese canal y ella va corriendo atrás de él. En eso se cae y cae adentro de este canal. Ok. Empieza a llorar así feo y estaba un señor, un viejito ahí cerca de este canal. Y se acerca y nos dice, hay que levantarla. Pero nosotros nos quedamos, ¿cómo levantarla? No, pues ya la tenemos acá. Ya se levantó. Sí, ya se levantó. Ajá. Dice, no, es que hay que levantarla porque si no su alma se queda ahí, su espíritu se lo llevan. Nos quedamos así. Y como ves que ahí de este dicho parque hay árboles, sí, optó el viejito por arrancar unas ramas. Y igual empezó a pegarle en el piso, a pegarle con estas ramas. Y decía, ¿cómo se llama la niña? No, pues se llama Brenda. No, levántate Brenda. Y pegándole así ahí cerca del canal y al piso con las ramas. Levántate. Y una oración que la verdad ahorita ya no recuerdo. Pero igual, exactamente como tal me lo platicaste, así este señor lo mismo hizo ese como tipo ritual. Y nos decía eso, es que hay que levantarla porque si no su alma se queda ahí, se roban su espíritu. Sí, fíjate que qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor son cosas que sabían las personas pues mayores. Sí, ya mayores. Pero de repente como que se van perdiendo, se desconocen y todo. Pero pues
para alguna situación extraña tenían también como sus tipos de remedios, ¿no? Remedios. Sí. Y yo creo que hasta la fecha... Esta historia continuará. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y compartir. Hasta la próxima.